Bien, Sí. perfecto. Bueno, la idea de esta clase es ver algunas cuestiones que tienen que ver con la parte, digamos, eléctrica del corazón, ¿sí? Después vamos a ver cómo todas las cosas se van a ir integrando a medida que vamos viendo ciclo cardíaco, electrocardiograma, pero estos son los principios físicos y eléctricos que van a permitir, en definitiva, la contracción del músculo cardíaco. Acuérdense que, en definitiva, el músculo, como vimos, era un órgano central en un sistema circulatorio que estaba altamente especializado, que tenía la función fundamentalmente de suplir los nutrientes a todo el organismo, pero que además tenía una función endocrina, como después vamos a ver cuando hablemos de regulación de la presión arterial, por mecanismos, digamos, de estiramiento, las aurículas pueden liberar ciertos péptidos que tienen efecto natriurético, como es el péptido natriurético atrial, por eso hoy también al corazón se le atribuye una función de tipo endocrina, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto entonces que el corazón estaba formado por dos bombas en paralelo, ¿sí? Una bomba cardíaca derecha y una bomba cardíaca izquierda, que también lo denominábamos como circulación mayor o menor, teniendo en cuenta contra qué gradientes de presión tenían que bombear cada uno de esos ventrículos, ¿sí? Y van a ver que el corazón, como dije, no solamente adapta los requerimientos hemodinámicos utilizando mecanismos musculares como la contracción, sino que además tiene estos mecanismos endocrinos, ¿bien? Como este tipo de péptidos. El corazón vamos a ver que contiene, como vimos en la clase pasada, un músculo, ¿sí? Que es el miocardio, que lo que permite es la contracción para la eyección de la sangre a través de esta bomba. Después consta de un esqueleto fibroso, como vimos también para la fijación de las válvulas y para la separación de la musculatura, para la separación de la musculatura auricular y ventricular, un sistema de conducción, que fue el que vieron en la clase pasada, que lo que permite es la iniciación y la propagación del impulso eléctrico, que es una propiedad inherente del corazón que tiene automatismo, y un sistema vascular que va a permitir la irrigación y la nutrición de este miocardio, que son las arterias coronarias y sus venas tributarias. Esas son las generalidades de lo que estuvimos viendo en la parte anatómica, ¿sí? Ahora vamos a ver que el corazón tiene ciertas propiedades, ¿bien? Y que estas propiedades dependen de mecanismos que están presentes en la membrana celular y que van a crear y mantener amplios gradientes iónicos entre los medios intra y extracelular. Y estas propiedades que son inherentes al corazón lo que van a permitir es la activación y la contracción secuencial de estas cámaras que habíamos visto denominadas aurículas y ventrículos, ¿sí? ¿Cuáles son esas propiedades? La excitabilidad, también llamada vasmotropismo, ¿bien? Que es la capacidad de activarse frente a un estímulo. El automatismo o cronotropismo, que es la capacidad de generar su propio estímulo, y esto es, como les decía, una particularidad del corazón. La conducción o dromotropismo, que es la capacidad de conducción del estímulo de impulso eléctrico. Y la contractilidad o inotropismo, que es la capacidad para contraerse, ¿sí? Estas cuatro propiedades las tienen que saber porque son cuatro propiedades inherentes al músculo cardíaco. Como vimos, Profe, sí, yo también tengo lucitropismo, que es la capacidad de relajación. perfecto, sí, eso sería propio de la función diastólica. En algunos libros lo pueden incluir, no está mal. Ok, gracias. Bien. Y van a ver entonces que el corazón, como yo les decía, va a estar formado por tres tipos de músculo. El músculo auricular, el músculo ventricular y estas fibras especializadas en la conducción, ¿sí? Que forman el sistema de conducción. Ahora bien, ¿qué se acuerdan del músculo cardíaco que lo vieron en ARTI el año pasado? ¿Qué tipo de músculo es el músculo cardíaco? Estriado. ¿Cómo? Un músculo estriado. Estriado. ¿Y por qué lo llamábamos músculo estriado? ¿Se acuerdan que el músculo podía clasificarse en músculo estriado o músculo liso? Y a su vez el músculo estriado incluía el músculo esquelético y el músculo cardíaco, ¿sí? Lo que le daba la nomenclatura de estriado era que podía verse en el microscopio toda una sucesión de bandas, ¿sí? Claras y oscuras que se ven por microscopía, ¿bien? Entonces fíjense cómo esto se ven estas pequeñas rayas que le dan el nombre de músculo estriado, ¿sí?
Que en el caso del músculo cardíaco, los miocitos van a estar unidos entre sí a través de estructuras que se denominan discos intercalados o discos intercalares, ¿sí? Y una parte de esos discos corresponde a las uniones GAP, que lo que constituyen son zonas de baja resistencia eléctrica, y eso permite que el impulso se transmite rápidamente, ¿sí? Y eso permite que la contracción sea virtualmente simultánea en todas las fibras. Bien, por eso se dice que el músculo cardíaco o el miocardio actúa como un músculo de tipo unitario, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? O sea, desde el punto de vista anatómico, el miocardio es la unión de muchas fibras musculares, pero desde el punto de vista funcional actúa como un sinsitio o como un único músculo y por eso se lo considera unitario. Bien, esto es importante desde el punto de vista funcional, porque van a ver que va a permitir que la contracción, cuando veamos, sea del tipo todo o nada. No es que se contrae una fibra sí o una fibra no, sino una vez que se desencadena el estímulo, se va a contraer en la totalidad del músculo. Ahora bien, ¿cómo están organizados los componentes de la fibra cardíaca o del miocito? Bueno, cada fibra o cada célula muscular, al igual que una célula común, va a tener un núcleo, ¿sí?, de localización central. Fíjense, acá tenemos el núcleo. En este caso, por su funcionalidad, digamos, tiene gran cantidad de mitocondrias, bien, con gránulos de glucógeno, que son los que van a aportar la energía necesaria. Una membrana celular externa, que se conoce como sarcolema, que tiene la particularidad de presentar invaginaciones que se introducen dentro del citoplasma, que son los que denominados túbulos T. Bien, y estos van a ver que tienen importancia desde el punto de vista funcional. Por fuera de esta membrana, bien, de este sarcolema, vamos a tener el glicocálix o membrana basal, que va a ser rica en glicoproteínas y en mucopolisacáridos. Y en el músculo cardíaco, estos túbulos T van a ver que son de mayor cantidad que en los de los otros tipos de músculo, y esta glicocáliz va a acompañar a las membranas en su invaginación. Este complejo que forma el glicocáliz con el sarcolema tiene gran afinidad por el calcio, y por eso es muy importante el rol de estos túbulos T en el acoplamiento excitocontráctil, ¿sí? El calcio unido a estos sitios va a desempeñar dos papeles fundamentales. Por un lado, por la entrada a través de unos canales de calcio que se conocen como canales de tipo dihidropiridina, que eso lo van a estudiar más adelante, incluso son conceptos que los van a rever en fármaco, y a través del intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Después tenemos el denominado retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico forma toda una red entrecruzada que actúa como reservorio de calcio, ¿bien? Y su principal función es, por un lado, liberarla frente a un determinado estímulo, y a su vez, cuando el estímulo cesa, secuestrar el calcio desde el citosol hacia el retículo sarcoplásmico para que cese y se produzca la relajación. Bien, entonces participa entonces en dos procesos muy importantes del acoplamiento excitocontráctil, que son la contracción y la relajación. Bien. Van a ver que en el músculo estriado, este retículo sarcoplásmico, como les dije, forma toda una red anastomótica, un conjunto de túbulos que están unidos entre sí, que se van a dilatar en los extremos, como se ve acá, formando una especie de cisternas, ¿sí? Y en este músculo cardíaco, en el músculo cardíaco, esta estructura se une a la del túbulo T, y esta unión de la cisterna con el túbulo se conoce como díada. Mientras que en el músculo esquelético se suelen formar tríadas. Bien, esa es una diferencia con respecto al músculo esquelético. Después van a ver que entre el túbulo T y los receptores, perdón, y el retículo sarcoplasmático, hay una proteína, acá no se ve en la imagen, pero la vamos a ver más adelante, que es el receptor de rianodina, que permite actuar como un canal de calcio para la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. ¿Bien? Luego en el citosol lo que tenemos es una diferenciación propia de los músculos, de las células musculares, que son una serie de filamentos o miofibrillas que van a formar el aparato contráctil de este músculo. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál es la unidad contráctil del músculo? El sarcómero. El sarcómero, perfecto. Y el sarcómero, si se acuerdan, estaba delimitado por dos líneas Z, ¿bien? Y esos sarcómeros estaban formados por filamentos gruesos
y por filamentos finos, ¿bien? Los filamentos gruesos son los filamentos de miosina y los filamentos finos son los filamentos de actina, ¿bien? Que están interdigitados entre sí y le van a dar el típico característica de bandas al sarcómero, ¿bien? Esto es generalidades de la parte, digamos, histológica de lo que sería el músculo cardíaco, ¿bien? Entonces, entre las dos líneas Z delimitamos un sarcómero y habíamos dicho que estaba formado por filamentos finos y filamentos gruesos, ¿sí? Dentro de los filamentos finos tenemos la actina, la troponina y la tropomiosina, ¿bien? Entonces estos filamentos finos se van a extender desde la línea Z, ¿sí? Que es el límite del sarcómero, y van a ver que la actina está formada como por 7 unidades o 7 moléculas de la actina que se enroscan entre sí, como si fueran digamos, las perlas de un collar, que se enrollan entre sí de manera helicoidal. Y en el espacio que queda entre estas hebras de la actina, se entremezcla la tropomiosina y la troponina. ¿Bien? Las moléculas de tropomiosina son largas y delgadas, extendiéndose en este hueco. Y por último, la troponina, que tiene 3 componentes muy importantes, que son la troponina T, de unión a la tropomiosina, la troponina C, que es la que se fija al calcio, y la troponina I, que tiene un rol inhibitorio, ya que inhibe la interacción actina-miosina. ¿Bien? ¿Y por qué es importante conocer estos filamentos finos del aparato contráctil del músculo cardíaco? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la utilidad de esto? Generar la contracción muscular, o sea, el acortamiento del sarcómero. Perfecto. Cuando la troponina C se acopla al calcio, es cuando se produce la contracción. Bien, desde el punto de vista funcional, justamente este aparato contráctil es el que permite la contracción del miocito, pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista diagnóstico, ¿escucharon hablar de troponina? Sí, es un marcador que indica que es un infarto agudo de miocardio. Si tiene unas Perfecto. Cuando hay una características. injuria del músculo cardíaco, una injuria del miocito, ¿sí? La elevación de la troponina en sangre confirma el diagnóstico de infarto, ¿sí? Ya entre 3 y 12 horas después de que se produce el infarto de miocardio, la troponina se incrementa en sangre y dentro de estas troponinas, la troponina I es el marcador, digamos, más sensible porque permanece elevado hasta 2 semanas después de la lesión. Entonces, si un paciente consulta con un dolor de pecho y uno sospecha que el paciente puede estar cursando un infarto, la determinación de los dosajes de troponina permite confirmar el diagnóstico. Por eso la importancia de estos filamentos finos, ¿sí? Porque se utilizan desde el punto de vista práctico para diagnóstico de infarto. Profe, una pregunta, ¿dice troponina L o troponina 1? Troponina I, de inhibidora. La troponina tiene Nada que ver. tres partes. La T, que es la de unión a la tropomiosina, la C de unión al calcio, y la I, que es la troponina inhibidora. Sí, Que es sí, la que gracias. impide, como les dije, la interacción actina-miosina. Cantidades. Bien. ¿Cómo se mide la cantidad de troponina? ¿Cómo La se saca troponina la uno puede hacer muestra? un dosaje de tipo cualitativo o cuantitativo, ¿sí? O sea, hay dos tipos de maneras de medirlas, para ver si está presente o no, uno primero quiere confirmar el diagnóstico, puede hacer un dosaje de troponina. Si está presente, me habla de infarto. Ahora, si uno está cursando un infarto y quiere ver cuál es el pico máximo de injuria o al paciente se lo va a someter a un procedimiento como puede ser un cateterismo, uno hace una determinación en cantidad de la troponina y mide lo que se llama curva de troponina. Entonces uno cuantifica la injuria cuando ve que la troponina empieza a bajar. Entonces determina cuál fue el pico máximo de troponina y a partir del cual después empieza a disminuir. Van a ver que después se usa también la troponina como criterio diagnóstico para infarto periprocedimiento, ya sea para una CRM o para una angioplastia. Entonces, conocer los valores basales pre-procedimiento me permiten deducir si en el procedimiento el paciente tuvo una complicación y tuvo un infarto. Bien.
Después tenemos los denominados filamentos gruesos, ¿sí? Como es la miosina, que son pequeñas moléculas que tienen forma de bastón, como se ve acá, bien, con una cola y una cabeza, y en esta cabeza vamos a tener un sitio de unión a la ATP y un sitio de unión a la actina, bien. Entonces, mediante la hidrólisis del ATP se va a generar la energía necesaria para que se produzca la interacción actina-miosina y se genere la contracción, bien. Estos conceptos de interacción actina-miosina y longitud del sarcómero son importantes porque el corazón tiene mecanismos de regulación denominados heterométricos, en los cuales, en base al cambio en la longitud de la fibra, puede aumentar la fuerza contráctil, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, se denomina fenómeno de Frank-Starling. Es un fenómeno muy importante. Bien. Ahora van a ver, de la interacción entonces cíclica de las cabezas de miosina con la actina, asociada con la hidrólisis del ATP, como ya les decía, se va a producir la contracción, ¿sí? Ahora, si el músculo tiene actina y tiene miosina y tiene ATP, ¿por qué no está continuamente en estado de actividad? ¿Por qué no está continuamente en contracción? Por cuenta de la troponina ahí que inhibe el sitio de ligación. Perfecto, o sea que lo que permite es de la inhibición, cuando desaparece esa inhibición, se produce el proceso contráctil, ¿sí? ¿Mediado por quién? Por un intermediario fundamental que es el calcio, ¿sí? Entonces, frente a un determinado estímulo, bien, cuando ese estímulo genera un cambio en el potencial de la membrana, se va a producir la apertura de canales de calcio, ¿sí? Estos son los canales que yo les comentaba dihidropiridínicos dentro de los túbulos T, bien, y lo que van a permitir es el ingreso de calcio dentro del citosol, y ese calcio dentro del citosol va a activar unos canales que se llaman canales tipo rianodina dentro del retículo sarcoplásmico y va a permitir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Fenómeno conocido como liberación de calcio asociada por calcio, y eso nos permite la contracción del músculo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Profe, Profe, o sea no se que, escuchó. disculpe, profe, o sea que la primera liberación de calcio mediante el estímulo eléctrico actúa sobre el retículo sarcoplásmico para que haya otra segunda liberación de calcio y esta es la que actúa a nivel de los sarcómeros. En realidad, hay dos maneras de que ingrese calcio dentro del citoplasma. Uno es a través de estos canales, ¿sí? Que son canales de tipo dihidropiridinas que están dentro de los túbulos T, ¿bien? Y esta es una diferencia que existe con el músculo esquelético. En el músculo esquelético digamos, una ligadura física entre estos receptores dihidropiridínicos y los receptores de rianodina. Mientras que en el músculo cardíaco el calcio va a actuar como un segundo mensajero porque no hay un contacto físico, ¿bien? Entonces se produce una despolarización de la membrana que permite la apertura de estos canales de calcio, ingresa el calcio dentro del citosol y este calcio estimula la liberación de más calcio desde el retículo sarcoplásmico. Entonces es la liberación de calcio inducida por calcio. Y ese incremento dentro del calcio intracelular va a permitir la unión de la actina y la miosina para que se genere la contracción. Por un mecanismo inverso, ¿sí? El calcio se introduce a través de una bomba ATPasa de calcio que va a restituir los depósitos de calcio dentro del retículo y la membrana vuelve a su estado de reposo. ¿Bien? Ahora igual lo volvemos a ver, no se preocupen. Bien, entonces cuando hablamos de electrofisiología cardíaca, ¿qué tenemos que entender? Primero, ¿qué es un potencial de reposo de membrana y cómo se produce este potencial de reposo? ¿Qué es el potencial de acción y cómo se produce ese potencial de acción? ¿Cómo va a ser el potencial de acción a nivel del músculo cardíaco? ¿Y cómo se va a relacionar este potencial de acción con la contracción del músculo cardíaco? ¿Bien? ¿Alguien se acuerda qué es el potencial de reposo y cómo se produce?
¿Qué es el potencial de reposo? ¿Alguien sabe? Un primer dato que yo les doy acá, tengo una membrana celular, me va a separar el líquido extracelular del líquido intracelular. Y fíjense que la distribución de los cationes va a ser diferente a uno y otro lado. Fíjense que el principal catión en el líquido extracelular va a ser el sodio, ¿sí? Mientras que en el líquido intracelular lo predominante es el potasio. Entonces, primero que nada, tiene que haber una membrana que sea selectiva, ¿sí? Y esta selectividad de la membrana me va a permitir generar gradientes iónicos, ¿bien? Esas diferencias de gradientes y la selectividad de la membrana me va a permitir determinar ese potencial de membrana, ¿bien? Entonces, como les dije, ¿cuáles van a ser los principales gradientes iónicos a través de la membrana celular? El sodio y el potasio, ¿bien? Entonces, para que la célula sea excitable, lo primero que tengo que tener es un potencial de reposo, es decir, que tiene la capacidad de ser excitable y de cambiar rápidamente esta polaridad que tiene la membrana en respuesta a un estímulo. ¿Bien? Ese estímulo puede ser eléctrico, puede ser mecánico, puede ser químico, y a su vez ese estímulo tiene que tener una intensidad necesaria como para generar este cambio, esta onda de cambio que va a avanzar con una amplitud constante y es lo que conocemos como potencial de acción. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se conoció que, bueno, obviamente, ¿no? Lo que va a determinar estos gradientes iónicos, por un lado está la permeabilidad de la membrana, pero por otro lado la presencia de transportadores de membrana, ¿sí? Que ya sea a través de difusión simple, difusión facilitada, o mediante un mecanismo de transporte activo, van a generar estos gradientes de concentración a uno y otro lado de la membrana. ¿Bien? Para la primera aproximación de que existía una diferencia a uno y otro lado de la membrana, se vio mediante el uso de un galvanómetro, ¿bien? Que medía las corrientes que circulaban entre una zona indemne y una zona lesionada. Entonces se vio que cuando se comparaba el exterior con el interior de la fibra, digamos, la aguja del galvanómetro se movía. ¿Por qué? Porque había diferentes gradientes a uno y otro lado. ¿Bien? Este principio que vemos del galvanómetro es el que vamos a utilizar también para la interpretación del electrocardiograma. ¿Bien? ¿Y qué son los potenciales de membrana? Entonces, como dijimos, son los provocados por las diferencias de concentración de iones entre el líquido extracelular y el intracelular, ¿bien? Dependiente de los mecanismos de transporte que voy a tener a uno y otro lado de la membrana, ¿sí? Entonces, esto lo que me va a dar es unas cargas negativas en el interior y un exceso de cargas positivas en el exterior. Por eso decimos que la membrana está polarizada, ¿sí? Es más negativa en el interior con respecto al exterior. Ese concepto se entiende, ¿no es cierto? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, profe. Profe, ¿puedo hacer una pregunta Sí. antes? Quería saber cuál es la diferencia entre un potencial eléctrico y un potencial de membrana. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Son sinónimos. Genial, Sí. gracias. De nada. Profe, te hago una consulta antes de que Sí. continúes con la clase. ¿Hoy van Sí. a tomar sondeo o cómo es el...? Sí, si alguien tiene que irse antes para alguna clase, me avisa y cargo el sondeo antes. Yo te pregunto porque como estoy trabajando y a la tarde tengo la revisión del examen, me pude meter ahora un ratito a la clase y después la Haz iba a una ver cosa, avisale si no a algún compañero que junto a su nombre en el sondeo te cargue a vos también. Ok, perfecto. Listo. Gracias, profe. Y hoy es un día medio particular con el sondeo porque hay muchos compañeros en revisión. Sí, por eso. Como yo estoy trabajando ahora a la tarde y después me tengo que ir para allá, Sí, nada, si no pedí tenés una problema, horita. encima le dices a un compañero y se carga. Listo, gracias, profe. No, de nada. Ahora bien, como yo les decía entonces, el potencial de membrana o potencial de reposo, lo van a encontrar todos como sinónimos, depende de la permeabilidad de estos iones. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Si la membrana fuese permeable a un solo ion, el potencial de membrana sería igual al potencial de equilibrio de ese ion, ¿sí? Y eso se expresa mediante una ecuación que es la ecuación de Nernst, ¿bien? Que describe en definitiva la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones a través de la membrana, ¿bien? Entonces, fíjense, para el potasio, ¿sí? Este potencial sería de menos 94 milivoltios. Fíjense, la concentración del potasio
en el extracelular es de 3,4 milimoles por litro, de 100 milimoles por litro en el intracelular, y eso determina ¿sí? un potencial de, lo van a encontrar, menos 90 o menos 94 milivoltios. ¿Qué sucede si fuera solamente permeable al sodio? Lo mismo, tengo una concentración de 105 milimoles en el extracelular, de 10 milimoles en el intracelular, y a través de la ecuación de Nernst, este potencial de membrana sería positivo de más 61 más 62 milivoltios. ¿Pero qué es lo que pasa en la práctica o en la realidad? Que la membrana es permeable a más de una especie iónica, ¿sí? Como es el caso de la membrana celular. Es permeable al sodio, al potasio, al cloro. Entonces, en esos casos, cuando yo quiero calcular cuál es mi potencial de membrana, lo que voy a utilizar es la ecuación de Goldman, ¿sí? ¿Y de qué va a depender el resultado de mi potencial de membrana? Por un lado, de la polaridad que tenga la carga eléctrica de cada uno de los iones, por otro lado, de la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones en particular, y por otro lado, de la concentración de esos respectivos iones en el interior y en el exterior de la membrana, ¿sí? Entonces, digamos, en teoría se calcula como si fuera cada ion en particular, pero en la práctica tengo que utilizar esta ecuación, que es la de Goldman, porque la permeabilidad es a más de un ion. Partiendo de este principio de la ecuación de Goldman, es que podemos calcular entonces cuál va a ser el potencial de membrana en reposo de la célula que estoy estudiando, ¿sí? Y va a ser producido fundamentalmente por la difusión de los iones sodio y potasio, ¿bien? Más el bombeo de estos iones a través de la bomba sodio-potasio. Entonces, fíjense, en este primer caso, lo que voy a tener es el sodio, acá tengo la difusión del sodio, ¿bien? Y la difusión del potasio. El potasio va a contribuir aproximadamente en unos 4 milímetros de mercurio para la generación del potencial de membrana, mientras que el sodio lo hace con 86 milivoltios. De la sumatoria de estos dos iones, ¿sí? Me va a determinar un potencial de membrana que es de unos menos 90 milivoltios. El cloro también contribuye, pero en menor forma, ¿sí? O sea, así como hay un bombeo contracorriente del potasio, también hay canales de fuga de sodio y potasio, que son a favor del gradiente, pero van a ver que la membrana en realidad es mucho más permeable al potasio que al sodio, ¿bien? Y eso va a generar ese gradiente de membrana de menos 86. Esto digamos, sería la justificación eléctrica de por qué decimos que la membrana tiene un potencial de reposo de menos 90. Y va a estar condicionado por esto, por la bomba sodio-potasio, ¿bien? Y por las difusiones normalmente del sodio y del potasio, siendo mucho más permeable al potasio. ¿Bien? Entonces ahí ya sabemos por Profe, qué. te hago Sí, una pregunta. sí. Entonces, ¿se podría decir que el momento de reposo es cuando, o sea, el sodio siempre tiende a salir, ¿no? ¿Cuál es el ion más abundante en el intracelular? El potasio. El potasio. El El potasio. potasio. Entonces, el gradiente de concentración, el potasio tiende a salir, mientras Claro. el sodio es mucho más abundante en el extracelular. Entonces, por una cuestión de difusión y gradientes de concentración, tienden a ir desde el lugar de mayor concentración hacia el de menor concentración. Bien, pero a su vez, Claro. en el Confundí justo gradiente de con... concentración, la membrana es mucho más permeable al potasio. Por eso se diferencia de concentración y por cómo contribuye cada uno de los iones a generar el potencial de membrana. Claro, pero el momento de descanso sería cuando el potasio deja de salir y es cuando alcanza el equilibrio en la ecuación de Nernst, cuando está en 90, en menos En un 90. organismo vivo, el equilibrio es igual a muerte. Nunca esto está en equilibrio. Esto es algo que está en continuo intercambio. ¿Sí? Esas son Ok. las leyes de la termodinámica. Equilibrio es muerte en biología. Bien, entonces, esto no sea la idea que es algo que está estático. Esto es algo que está en continuo intercambio. Por eso hay un continuo gasto energético para el mantenimiento de estos potenciales de membrana. ¿Bien? Ahora bien, esto sería el potencial de reposo digamos, el potencial basal. Pero reposo no significa sinónimo de algo que está estático, sino que está en este continuo interjuego entre la salida y la entrada de sodio, cloro y potasio, ¿bien? Para mantener este voltaje de menos 90 milivoltios. Ahora, ¿cuándo se va a romper este reposo de la célula?
Cuando hay un potencial de acción, ¿sí? ¿Qué es el potencial de acción? ¿Qué es el potencial de acción? Ahí se los puse en la diapo. ¿Se acuerdan del año pasado? Sí, es un cambio rápido en el potencial de la membrana que activa una despolarización, digamos, que se va a continuar a lo largo de, bueno, en este caso de los miocitos. No podía con la flecha ponerlo porque iba para el otro lado. Entonces, cuando hablamos de potencial de acción, ¿sí? Son cambios rápidos en el potencial de membrana de reposo que se van a extender rápidamente a lo largo de toda la membrana, ¿sí? Este es un potencial de acción. Entonces, se genera un determinado estímulo y se produce una inversión en la polaridad de la membrana, ¿bien? Que se va a extender rápidamente, ya sea a través de una fibra nerviosa o de una fibra muscular, ¿bien? Para que se produzca esta perturbación transitoria del potencial de membrana, lo que tengo que recibir es un estímulo. Ahora este estímulo, para que genere la despolarización, tiene que superar una determinada intensidad, que es lo que se conoce como umbral. ¿Bien? Entonces, fíjense, llego a un determinado estímulo y pasa de la membrana en reposo a menos 90 milivoltios, se produce una inversión de la polaridad, ¿bien? En la membrana, y finalmente, por un proceso inverso, donde hay una recaptación del calcio del citoplasma, se produce la repolarización, ¿bien? Entonces, Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese esquema que estamos viendo ahora en realidad sería de un impulso nervioso o del músculo esquelético? Esto sería un músculo esquelético o de un impulso nervioso. ¿Bien? Esto Claro, no sería... ¿no? Esto no es el típico potencial de acción de la célula ventricular. Bien, Esto es un bien. ejemplo. ¿Sí? Sí, Reposo, estímulo, supera el umbral del estímulo, se despolariza y se repolariza. Van a ver que el potencial de acción, por ciertas particularidades de las corrientes iónicas dentro del miocito, es de mucha mayor duración. Por eso esa forma de meseta que tiene la despolarización a nivel ventricular. Y tiene que ver con las corrientes iónicas que participan. ¿Sí? En la célula nerviosa, por ejemplo, es de milisegundos, 0,5 milisegundos en una fibra nerviosa, 5 milisegundos, por ejemplo, en una célula muscular común, mientras que en el miocardio es de 250 milisegundos. Fíjense la diferencia y por eso la diferencia también en la morfología de la curva. ¿Bien? A mí me quedó una duda. Sí. No sé si por ahí me estoy adelantando, pero después de la fase de despolarización, digamos, el sodio sale en Ahora lo algún vamos a ver momento de igual, la célula, ¿no? Ah, Ahora ok, lo ok. vamos a ver. Ahora vamos a ver cada una de las etapas. Estamos viendo generalidades del reposo, de la membrana de reposo, del potencial de acción, y ahora después vamos a ver en particular la despolarización miocárdica. ¿Bien? Y como yo les decía, el músculo cardíaco respondía con el principio del todo nada. ¿Qué significa? Que no se va a despolarizar un poquito o que se va a despolarizar mucho más intensamente según la amplitud y la intensidad del estímulo, sino que si llega al umbral, se despolariza, ¿sí? Y esa amplitud y duración no depende de la intensidad del estímulo. ¿Bien? Y esto es lo que charlábamos recién. El potencial de acción a nivel cardíaco es diferente, bien, y va a resultar de cambios secuenciales en la permeabilidad de estas distintas especies iónicas. Como yo les decía, este fenómeno de excitación de la célula cardíaca es mucho más prolongado, más o menos 250 milisegundos, y eso se debe a que hay una corriente de calcio que mantiene un flujo de cargas positivas una vez que la corriente rápida de sodio ha sido inactivada, y esto le da esta morfología que se ve acá en forma de meseta, ¿bien? A diferencia de lo que sucede en las células del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular. Esta es la típica descripción del potencial de acción de una célula muscular, particularmente de una célula ventricular, ¿bien?
Ahora fíjense entonces, cuando hablamos, ahora lo que vamos a describir es esta morfología, que son las fibras ventriculares, bien, que tienen este formato en meseta, como yo les decía. Cuando hablamos del potencial de acción a nivel ventricular, podemos describir 5 fases, bien, y un poco lo que charlaba la compañera de las corrientes que participaban, que es lo que vamos a ver ahora, bien. Entonces, fíjense, tenemos un potencial de reposo, que como habíamos dicho era de unos menos 90 milivoltios, bien. Y luego de esta fase de reposo, fase 4, va a comenzar la fase 0 o la fase de despolarización, ¿bien? Ahora, ¿de qué va a depender esta fase 4 o fase de reposo? Va a depender principalmente de la simetría del potasio y de la permeabilidad de la membrana que tiene este potasio. Entonces son canales rectificadores hacia adentro que dejan pasar corrientes hacia afuera más que hacia adentro, ¿sí? O sea, dejan pasar más hacia afuera que hacia adentro. Y de eso va a depender este potencial de reposo. Son canales rectificadores de potasio, que son los denominados IK1. Ahora, una vez que llega un determinado estímulo, comienza la fase de despolarización o fase 0 del potencial de acción en meseta. Y que era lo que preguntaba una compañera recién. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos canales rápidos de sodio que van a estar operados por voltaje. Entonces, cuando se produce un cambio en el voltaje de la membrana celular, se va a generar una despolarización rápida, ¿bien? Y va a llegar a un potencial de membrana de aproximadamente más 20 milivoltios, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser responsable de la despolarización de fase 0? Los canales rápidos de sodio. ¿Qué sucede después de la fase 0? Va a haber una fase de repolarización inicial, ¿sí? Como se ve acá, y en esta fase de repolarización, rápidamente la membrana se repolariza mediada por la salida de potasio, ¿bien? A través de unos canales que son los canales ITO. Una vez que comienza a repolarizarse, entramos en la fase 2, que es la fase característica, que es la denominada fase de meseta. ¿Y esta fase de meseta por qué se produce? Porque va a haber un equilibrio, ¿sí?, entre la salida y la entrada de cationes. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la principal cation despolarizante? Va a ser el calcio, ¿bien?, que va a entrar a través de canales voltaje y tiempo dependientes. Y van a ver que como estos canales tienen una cinética de desactivación mucho más lento, van a permanecer abiertos por tiempo más prolongado y eso genera esta morfología típica de meseta. Bien, por eso también se los llama canales de calcio tipo L, bien, por el periodo prolongado en el cual permanecen abiertos. ¿Eso se entiende? Para ver que el ingreso de calcio a través de estos canales, que decíamos, estos canales tipo L, es lo que van a dar luego los fenómenos eléctricos, le van a dar origen a los efectos mecánicos, ¿sí? Son los responsables del acoplamiento excitocontráctil. Sí, profe, a mí lo que no me queda claro es que en la fase 0 la despolarización se da por la entrada de sodio, ¿no?, a la célula. Sí. Bien, pero después en el resto de las fases no veo que el sodio salga de la célula. No, pero vos pensás que lo que determina la polaridad de la membrana es la sumatoria de cargas positivas o negativas. Acá entró sodio como cation, pero salió potasio. Entonces, acá entraron cargas positivas y contrarrestó esa positividad el egreso del potasio. Bien, pero después digamos, en el siguiente potencial de acción igual vuelve a entrar sodio. Esto es un intercambio continuo y vos pensás que esto es lo que pasa cuando hay un estímulo y se rompe el reposo de la membrana. Una vez que el estímulo cesó, se volvió a guardar dentro del retículo sarcoplásmico el calcio, bajan las contracciones de calcio citoplasmáticas, las bombas sodio-potasio, que bombean en contragradiente por la hidrólisis de ATP, y los canales de difusión de sodio y potasio van a volver a mantener los gradientes de concentración a uno y otro lado. Por eso habíamos dicho antes cómo contribuían el sodio y el potasio a esos menos 90 milivoltios. O sea, se rompió el equilibrio porque generó un estímulo que provocó una inversión en la polaridad de la membrana.
Una vez que el estímulo cesó, la membrana vuelve a repolarizarse. ¿Por qué mecanismo? Por la bomba sodio-potasio y por los canales de sodio y de calcio. Perdón, de sodio y de potasio. Bien, bien. ¿Sí? Y ahí volvés al potencial de reposo. Bueno, y finalmente vamos a tener la fase 3 o de repolarización tardía que se va a producir por la salida de potasio a través de estos canales denominados canales tardíos. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿por qué es importante conocer la morfología de esta despolarización con morfología de meseta? Y van a ver que si bien participan corrientes de sodio, corrientes de potasio en una y otra etapa, estas corrientes lo hacen a través de distintos tipos de canales, ¿sí? Y esos canales de membrana en muchos casos son objetivos terapéuticos. Muchos fármacos antiarrítmicos van a actuar sobre determinados canales. Por ejemplo, los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Van a actuar sobre los receptores dihidropiridínicos. Bien, entonces de esa manera van a contrarrestar la contracción muscular del músculo cardíaco por inhibición de la liberación de calcio. Bien. Los nombres de los canales los tenemos que saber, de memoria, digo. No, eso no. Yo se los comento el porqué, la importancia de esto, porque después en fármaco muchos de estos canales van a ser un target terapéutico. Bien, Bien. nada más que eso. Y porque además hay ciertas patologías denominadas canalopatías en las que hay mutaciones en los genes que codifican por estos canales de membrana, bien, que van a aumentar el riesgo de ciertas arritmias y de muerte súbita. El ejemplo típico de esto es el síndrome de Brugada, que se produce como consecuencia de una mutación en los canales de sodio, ¿sí? Que eso va a generar una alteración en esta despolarización en meseta, con aumento del riesgo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Bien, ese trastorno en el potencial de membrana se lo va a ver como un cambio también a nivel electrocardiográfico, que es la manera que uno tiene de hacer el diagnóstico. Por eso es la importancia, porque son objetivos terapéuticos a través del uso de distintos fármacos y porque además se asocian con ciertas patologías con riesgo de arritmia. Bien. Ahora hablamos de un potencial de membrana, un potencial de acción, pero van a ver que también existe lo que se llama periodo refractario, ¿sí? ¿Y qué es el periodo refractario? Es el intervalo de tiempo después de que se produce una despolarización durante la cual la célula no va a poder ser excitada, ¿sí? O sea que independientemente de la intensidad del estímulo, no hay una corriente disponible de sodio fundamentalmente que va a permitir que se produzca una nueva despolarización. ¿Bien? Y esta refractariedad puede ser absoluta o relativa. Cuando hablamos de un periodo refractario absoluto, directamente la célula no va a poder despolarizarse, ¿bien? Ya que no hay disponibilidad de corriente despolarizante como es la de sodio. ¿Cuándo sucede esto? Entre la fase 0 y la fase 2 del potencial de meseta. ¿Bien? Pero después tenemos un periodo refractario que es relativo, que corresponde a la mitad de la fase 3, en la cual si hay un estímulo supraumbral o de suficiente intensidad, tiene la capacidad de generar una despolarización. ¿Bien? Fíjense, entonces, cuando yo tengo un periodo refractario, y este periodo refractario es absoluto, no importa el estímulo, no se va a poder volver a despolarizar. Ahora, si el periodo refractario es relativo, un estímulo más fuerte me puede generar una nueva despolarización con la aparición, por ejemplo, a nivel de electrocardiográfico de una extrasístole. ¿Bien? Hasta ese momento, todas las formulaciones teóricas se había hecho ¿Cómo? a partir del trabajo entre terapeutas y pacientes. No sé si me estás preguntando algo a mí o se abrió el micrófono. Bueno, fíjense, el concepto de periodo refractario o la refractariedad para la conducción también es importante desde el punto de vista Lo clínico. denominó organizadores. Les decía que el concepto de refractariedad es importante también desde el punto de vista clínico. ¿Vieron cuando el otro día vieron el sistema de conducción, ¿sí? Con el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular? No sé si les mencionó Guillermo que podía haber ciertos tractos internodales o ciertos haces anómalos que pueden conducir
el estímulo desde aurícula hacia ventrículo. ¿Eso lo vieron? No. Bueno, se los comento como para que vean la importancia del concepto. Nosotros tenemos el nódulo sinusal, que lo que hace es despolarizar la aurícula. Había un periodo de retraso entre la conducción auriculoventricular, en parte dado por este anillo fibroso que formaba el esqueleto fibroso del corazón, una segunda usina de corriente, que es el nódulo auriculoventricular, y a partir de ahí, por las fibras de Purkinje y los haz de Hith, despolarizaban el ventrículo. En ciertas condiciones patológicas puede haber haces anómalos que comunican directamente la aurícula, desde la aurícula hacia el ventrículo, sin que haya ese retraso fisiológico normal. ¿Bien? Estos son los pacientes que tienen los denominados síndromes de preexcitación. Son fibras anómalas que van a comunicar aurícula y ventrículo. El riesgo de la comunicación a través de estos haces, ¿sí?, que es lo que se conoce, por ejemplo, como síndrome de Wolff-Parkinson-White, lo que hace es aumentar el riesgo de que si un paciente tiene una arritmia, conduzca a través de estas vías sin freno desde aurícula hacia ventrículo y eso degenere en una arritmia ventricular que puede llevar a una muerte súbita. Entonces, muchas veces cuando el paciente tiene una vía anómala, ¿sí?, que uno la puede evaluar a través del electrocardiograma, lo que uno evalúa es la refractariedad de esa vía, o sea, qué capacidad tiene esa vía de conducir y cuánto tiempo tarda en agotarse. Si las vías se agotan a baja frecuencia, me da la pauta de que no tengo riesgo de que el paciente genere una arritmia rápida, porque rápidamente la vía se agota, ¿sí?, porque este periodo refractario no lo permite y hace que deje de conducir. Bien, entonces muchas veces uno, a un paciente con un síndrome de preexcitación, le pide una prueba de fuerza para ver cuándo se agota esta vía de conducción. Y el agotamiento en la conducción es dado por el periodo refractario. Bien, como dato para que sepan el porqué de la importancia del periodo refractario. Y por último les decía que qué relación había entre lo que es el potencial de acción, que vimos todos estos intercambios iónicos, con la contracción miocárdica, ¿sí? Es lo que se conoce como acoplamiento excitocontráctil. Bien, es todo el conjunto de mecanismos que van a iniciar el estímulo a nivel de la membrana plasmática, que van a terminar con el aumento del calcio intracelular para que se produzca la contracción muscular. Bien, este es el acoplamiento excitocontráctil. Y era un poco lo que habíamos visto en las diapos anteriores, que yo les comentaba. Se produjo un estímulo, ¿sí?, y frente a un determinado estímulo, se produjo la despolarización de la membrana. O sea, la membrana que estaba en reposo genera un potencial de acción que se va a traducir en una inversión de la polaridad de la membrana. Este cambio en la polaridad de la membrana lo que me iba a permitir es abrir canales de calcio tipo L, que son los denominados dihidropiridinas, que son voltaje y tiempo dependientes. Estos eran los que participaban en la fase 3 de meseta, ¿sí? Entonces estos canales de calcio se abren, bien, en respuesta a la despolarización. El ingreso de calcio me va a producir la liberación de más calcio a través del retículo sarcoplásmico, y ese calcio, a través de estos receptores denominados de rianodina, me van a permitir la liberación de calcio hacia el citosol, ¿bien? Y era lo que yo les comentaba, que en el músculo cardíaco estos receptores, junto con los de rianodina, no lo hacen a través de un contacto físico como es en el músculo esquelético, sino que lo hacen a través del calcio como segundo mensajero. ¿Bien? Entonces se libera el calcio se va a unir al sitio C de la troponina, ¿bien? Y me va a permitir la interacción actina-miosina para que se produzca la contracción muscular. Entonces, esta es la manera en la que vemos el acoplamiento entre la parte eléctrica y la parte contráctil. Ahora, los potenciales de acción que vimos son los potenciales de acción en meseta, que son típicos, bien, de la fibra muscular a nivel ventricular. Pero ahora van a ver que una de las características del corazón es que los potenciales de acción difieren de una región a otra, ¿bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el nódulo sinusal, lo que vamos a tener son células especializadas que generan ese potencial de acción, ¿sí? Estas células no tienen un potencial de membrana estable de reposo, sino que lo que van a tener es una lenta despolarización, ¿bien?, hasta llegar al potencial de marcapasos. Cuando llegan al potencial de marcapasos se produce la despolarización, ¿bien?
Eso se entiende como concepto, no tengo un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Sino que tengo un potencial de marcapasos. El potencial En más el nódulo negativo que... sinusal, ¿Cómo? disculpa, profe, te hago una pregunta. Entonces, en el nódulo sinusal generan las propias células el potencial de acción. Exacto, porque tiene automatismo. O sea, yo no necesito un estímulo para que el nódulo sinusal se despolarice y genere el potencial de acción, sino que la misma membrana tiene ese potencial de marcapasos, ¿sí? Que hace que se vaya despolarizando lentamente hasta llegar al umbral. Cuando llega al umbral, gatilla el potencial de acción. Bien, este potencial de reposo habitualmente es de menos 55 milivoltios. Y van a ver que el potencial más negativo al cual llega la célula entre los potenciales de acción es lo que se denomina potencial diastólico máximo. Entonces, como les decía, una vez que alcanzó el umbral, se va a despolarizar, ¿bien? Y van a ver que la fase 0 se va a dar por la apertura de canales de calcio tipo E, los canales tipo lentos, y no por canales de sodio rápidos como veíamos en la fibra ventricular. Bien, esa es una primera diferencia. No va a haber fase 1 y la fase 2 va a ser muy breve, mientras que la fase 3 va a depender de los canales de potasio tardíos, que lo que van a hacer es llevar nuevamente la membrana hacia el potencial diastólico máximo. Pero como concepto importante tienen que recordar que las células, digamos, que forman parte del sistema de conducción, tienen un potencial de marcapasos y tienen la capacidad, tienen automatismo que les permite generar su propio potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense cómo estos fenómenos que nosotros estamos viendo a nivel eléctrico, ya sea a nivel del nódulo sinusal, a nivel de la fibra ventricular, son fenómenos eléctricos que así como veíamos como en el galvanómetro podíamos ver en la célula qué pasaba con la membrana, en definitiva el electrocardiograma lo que hace es sensar desde la superficie corporal las diferencias de gradiente a uno y otro lado. ¿Bien? Entonces yo voy a ver que en el electrocardiograma voy a tener un potencial de acción generado por la despolarización de la aurícula, ¿sí? Un estímulo que parte a partir del nódulo sinusal, me despolariza la aurícula y eso se traduce desde el punto de vista eléctrico como una onda P en el electrocardiograma. ¿Bien? Yo les comentaba que había un retraso fisiológico de conducción entre la aurícula y el ventrículo, en parte por el anillo fibroso que actuaba como un aislante eléctrico, ¿bien? Esto es lo que se ve como esta onda, esta línea isoeléctrica, que es el PR, ¿bien? Donde no hay actividad eléctrica. Y una vez que se despolariza el ventrículo, como lo vemos acá, a través del nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje y finalmente la masa ventricular, me va a generar en el electrocardiograma este complejo, que después lo vamos a ver cuando veamos electro, que se denomina complejo QRS, ¿sí? Y que corresponde a la despolarización ventricular. Y de vuelta, esto vuelve a su fase 0 a través de una repolarización, bien, como vemos acá a partir de la repolarización tardía, que se ve electrocardiográficamente como una onda positiva que se denomina onda T. Bien, entonces, en definitiva, el electrocardiograma lo que hace es pensar estos fenómenos eléctricos sobre la superficie corporal. Bien, igual lo vamos a ver en más detalle cuando veamos electrocardiografía. Y esto solamente les puse 2 o 3 diapos como para no agotarlos, pero cuando hablamos de ciclo cardíaco, ¿ustedes qué entienden por ciclo cardíaco? ¿Sí? En definitiva, cuando hablamos de ciclo cardíaco, es la secuencia de eventos eléctricos, todos estos que estuvimos charlando, mecánicos, esto que charlamos, el acoplamiento excitocontráctil, o sea, se generó un cambio en la polaridad de la membrana, se generó un potencial de acción que se traduce en un fenómeno mecánico que es la contracción muscular. ¿Bien? Van a ver que dentro del corazón, estos fenómenos eléctricos y mecánicos lo que van a hacer es generar gradientes de presión que van a permitir la apertura y cierre de válvulas.
que se van a traducir en fenómenos de tipo sonoros, que son los ruidos cardíacos, ¿bien? Y toda esta secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y hemodinámicos se van a producir durante un latido cardíaco completo. Eso es el ciclo cardíaco. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Ahora, fíjense cuáles son los principios básicos, les hablo 2-3 generalidades nada más. ¿Cuáles son los principios básicos que van a regir digamos, el ciclo cardíaco? Primero, que la sangre fluye desde la cavidad de mayor presión hacia una de menor presión. Lo mismo que vimos con los gradientes iónicos, de una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Por otro lado, vamos a ver, ¿sí?, que la contracción, una vez que se produjo el acoplamiento excitocontráctil, el músculo cardíaco se contrajo, la contracción muscular lo que va a hacer es incrementar la presión dentro de la cavidad. ¿Bien? Entonces, estas válvulas se van a abrir o se van a cerrar según esos gradientes de presión. Entonces, conjunto de eventos mecánicos que siguen al fenómeno eléctrico. Los fenómenos eléctricos, lo que vimos recién, potencial de membrana, potencial de acción. Los fenómenos mecánicos, el acoplamiento excitocontráctil, ¿bien?, que permiten la contracción y la relajación dado por la actina y la miosina, los filamentos finos y los filamentos gruesos, ¿bien? Esta contracción lo que me va a generar son cambios en las presiones intracavitarias, ¿bien?, que se van a traducir en fenómenos hemodinámicos y que gracias a esos gradientes de presión me van a generar el movimiento de sangre desde una cavidad hacia la otra. Y como consecuencia del cierre y apertura de las válvulas, voy a generar ruidos audibles, que son los ruidos cardíacos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos uniendo conceptos de algo que parecía totalmente aislado, como algo de membrana que uno lo ve en la célula con un microscopio, tiene una traducción clínica, ¿sí? Van a ver que el ciclo cardíaco se va a clasificar o se va a dividir en dos grandes etapas, que es una fase de contracción o sístole y una fase de relajación o diástole, ¿bien? La fase de contracción, a su vez, se subdivide en una fase de contracción isovolumétrica y un periodo de eyección. Y a su vez la diástole comprende la relajación isovolumétrica, ¿sí?, o fase isovolumétrica diastólica, y un periodo de llenado que va a comprender una fase de llenado rápida, una fase de llenado lenta y finalmente la contracción auricular o fase de llenado activa. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. Isovolumétrica significa que el volumen es constante, ¿no? Después lo van a ver, yo no los quise atormentar ahora, pero cuando veamos el loop presión-volumen, van a ver que en las fases isovolumétricas, tanto diastólica como sistólica o de contracción o de relajación, lo que se van a producir son aumentos en los gradientes de presión o de relajación, pero sin cambios en el volumen. Y esto se va a producir, ¿por qué? Porque las válvulas están cerradas. ¿Sí? A eso se refiere con isovolumétrica, no va a haber cambios en el volumen. Entonces, el ciclo cardíaco normal tiene una duración de menos de un segundo, ¿sí? O sea, fíjense que todos estos fenómenos que vamos a ver después, de sístole, de diástole, ocurren en un segundo, y que a su vez, si la frecuencia cardíaca normal es de 60 latidos por minuto, eso va a suceder en 60 veces en un minuto, ¿bien? Por ejemplo, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, ¿cuánto va a durar un ciclo cardíaco? Fíjense, 0,8 segundos. O sea, todo esto que estudiamos de manera tan compleja dura menos de un segundo y se repite 65, 70, 80 veces por minuto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está distribuida la sístole de la diástole? Van a ver que la diástole, o fase de relajación, ocupa prácticamente las 2/3 partes del ciclo cardíaco, ¿sí? Si decimos que dura un segundo, van a tener 0,27 segundos que corresponden a la sístole y 0,53 segundos que van a corresponder a la diástole. ¿Bien? Si quieren les muestro, pero no, ya les digo, no los quiero llenar de mucha información. Así como cuando vimos respiratorio tenían que saber sí o sí la curva de disociación de la hemoglobina. Bueno, este es el gráfico estrella de cardiovascular, que se los vamos a tomar y que lo tienen que saber. Igual lo vamos a ver después en la próxima clase, ¿sí? Pero esto es lo que se conoce como loop presión-volumen, que lo que hace es relacionar el volumen en función de la presión.
Y acá vamos a tener las 4 fases, ¿sí?, del ciclo cardíaco. Las que corresponden a la fase diastólica, ¿sí?, que son la fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado. Acá digamos, termina la diástole y comienza la sístole con la fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección. ¿Bien? Y el área dentro de la curva lo que va a determinar es el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que se eyecta en cada sístole, es decir, en cada ciclo cardíaco. ¿Bien? Profe, ¿lo del ciclo cardíaco lo vemos ahora el viernes o el martes? Ahora después hablo con Guillermo porque igualmente en la clase de ciclo cardíaco se las cargamos para que la obtuvieran para poder resolver las guías. Después lo hablo con Guillermo, creo que le iba a dar regulación del volumen minuto. Después lo charlo con él a ver si ya preparó el tema.